don Víctor, perdón. Ahí. Muchas gracias. Un placer poder compartir esta breve sesión y también que estén, ya no un placer, sino magnífico que puedan estar interesadas y interesados y en línea de trabajo para una asignatura pendiente en España desde hace mucho tiempo. En todo caso, yo ya lo decía antes así un poco jocosamente, soy un histórico en el ámbito de los servicios sociales, más por edad que por otra cosa. Y a partir de aquí sí que tengo pues una cierta memoria de en los años 80, el primer debate que se produjo en profundidad sobre el tema de rentas mínimas, el cual derivó hacia la aprobación de esas rentas mínimas por parte de las comunidades autónomas. En todo caso, hago esa pequeña previa y a partir de aquí sí que les querría ya empezar a añadir algunas ideas, ¿no? Desde mi humilde perspectiva, esta es una piedra de toque, es una de las piedras de toque del modelo social de país que podemos construir. No es un tema baladí, no es un tema secundario. Desde el punto de vista de la estadística presupuestaria, probablemente lo es, porque estamos hablando del 1% de gasto en España en materia de exclusión social, globalmente, no solamente rentas mínimas, el 1% de gasto en relación al gasto público de prestaciones sometidas a control de gastos. O sea, pensiones no contributivas, complemento de pensiones contributivas y el conjunto de prestaciones que disponemos en el conjunto de España en gasto público consolidado, tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades autónomas y las administraciones locales, estamos hablando de un monto del 1% dedicado a la exclusión social, cuando en realidad estamos hablando de 1.800.000 personas de población en situación de pobreza, las cuales serían beneficiarias. Algunas de ellas ya lo son, unas 800.000 aproximadamente, lo son actualmente con las rentas mínimas vigentes en las comunidades autónomas. Si lo comparamos con la media europea, y lo siento porque en la presentación yo no he recogido el dato con precisión, avanzo ese dato porque me parece importante, pero en cambio en el informe del Consejo Económico y Social de este año sí que ya aparece el dato. O sea, el 1% en España, con ese consolidado, básicamente gasto de las comunidades autónomas, las administraciones locales. En materia de exclusión social, el Estado no ha asumido hasta ahora un gasto significativo en materia de exclusión social, no digo en materia de mayores o en materia de incapacidad, que evidentemente se lleva la parte del león, se lleva la parte principal, ¿no? La media europea es del 2%. Hay países que llegan al 4 y al 5% de gasto consolidado, normalmente asumido por parte del Estado, ¿no? Por tanto, yo creo que sería el primer dato y el primer elemento que yo les quería destacar. No deja de ser un enfoque deficitario, el cual tiene repercusiones. Y esas repercusiones, yo a nivel de modelo diría que normalmente el discurso más habitual es el de la igualdad, el de reducir desigualdades. Esto sabemos, todos los estudios sociales que se han hecho, económicos y sociales, que las reducciones de desigualdad acabarán redundando positivamente en el funcionamiento social y económico de un país. Esto está más que acreditado. Pero ya no solamente se trata de un tema de principios de igualdad, yo creo que se trata también de libertad, de justicia y de libertad. Si me permiten, les pongo el acento, les pongo el énfasis en la relación directa que tiene disponer de unos ingresos básicos con la propia autonomía y libertad de las personas. Yo lo he puesto en el propio título. Mi experiencia más directa es principalmente con personas con enfermedad mental, con discapacidad, con dependencia. Es donde probablemente, aparte del trabajo teórico que puedo hacer, hago trabajo de campo. Me encanta poder estar ahí y poder entrevistar y hacer talleres. Y en muchas ocasiones te encuentras personas que podrían hacer una vida autónoma en su propio hogar con una enfermedad mental crónica, muy buenas, o con algún tipo de discapacidad, pero que podrían hacer esa alternativa y tienen que ir necesariamente a ámbitos residenciales mucho más costosos porque sus ingresos no son suficientes para mantenerse por ellos mismos. O sea, la paradoja en España en muchas ocasiones, hoy en día, es que damos como alternativa preferente la más costosa y la más lesiva para esa propia autonomía, libertad y posibilidad de que las personas puedan hacer una vida autónoma. No dispongo de estudios detallados al respecto, con lo cual solamente les puedo plantear el tema como elemento de referencia, hipótesis de trabajo. Haría falta quizás un foco específico en ello, pero yo sustento la tesis de que estamos hablando de una actuación que podría tener, que seguro que va a tener,
un impacto directo en la mejora de la autonomía y la libertad de las personas que hoy en día, cuando acumulan a una situación de bajos ingresos, una situación de discapacidad, de dependencia o de enfermedad mental, pues se ve muy reducidas en sus posibilidades de desarrollo personal y autónomo, ¿no? Aún más extremo es el impacto, que tampoco yo encuentro estudios muy detallados, el impacto que tiene no disponer de estos ingresos en entornos familiares donde hay hijos a cargo, donde se suman situaciones de alto riesgo social. En España tenemos unos 100.000 niños y niñas en situaciones de tutela, en situaciones de guarda o en símiles, de los cuales, en principio, hacia unos 15.000 están ingresados en centros residenciales. O sea, no se han encontrado alternativas en familia, en acogida o otras medidas, ¿no? Solo como dato, normalmente los costes que tiene un ingreso residencial, un ingreso en un centro residencial de un niño o una niña menor, están alrededor de los 50.000 euros al año. Solo como dato para tenerlo en cuenta. O sea, en algún momento también dentro de esa posible otro modelo social que apueste más a la vida autónoma en la comunidad que a la institucionalización, cuando analicemos las relaciones de causa y efecto podríamos apreciar que estamos hablando, como yo sustento, no solamente de una medida que es de derecho, que es de avance y de progreso social, sino también de alto retorno económico pues para el conjunto de los presupuestos, ¿no? Y por ello yo sustento que es una actuación viable, que es una actuación que cumpliría las condiciones, el hecho de que el Estado legisle, apruebe y regule una prestación de ingresos mínimos solo con una aportación por mi parte que creo que en la iniciativa legislativa popular no está suficientemente detallada, que es que tendría que estar en el marco de un sistema de garantía de ingresos mínimos. O sea, entiendo que para que realmente esta prestación que asuma el Estado tenga coherencia y virtualidad y un alto impacto, tendría que estar correctamente ordenada dentro de un sistema. Igual que ya se hizo en su día, hace muchos años, en el año 88 del siglo pasado, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas. Y yo ya he apuntado que dentro de esa filosofía de plan concertado se podría establecer los acuerdos con las comunidades autónomas, probablemente actualmente pues, con la participación de los agentes sociales, evidentemente, del tercer sector social, del mundo local, ¿no?, de la representación del mundo local, pero este sería una actuación muy significativa, muy emblemática y comparable, a mi entender, en el impacto social que puede tener a la que ya se tuvo con la aprobación de la prestación de dependencia. Entonces, el conjunto de la exposición que yo les puedo hacer vendría a decir: estamos ante una actuación que es necesaria, que resulta deficitaria la respuesta que hoy en día disponemos en España en este campo, que tiene un alto retorno para el desarrollo humano, sobre todo cuando miramos a la infancia, pero en el conjunto, que tiene un alto impacto positivo social. También se aprecia en cualquier estudio, en cualquier informe, que los países que disponen, incluso las comunidades autónomas en España, que disponen de grandes diferencias, que disponen de sistemas de rentas mínimas o rentas garantizadas más avanzadas, son países o territorios que están consiguiendo mejores condiciones también de estabilidad económica y de cohesión social, de reducción de paro. Bien, no voy a pasar a la vez el ordenador, utilizo el papel e intento poner un poco el acelerador porque habré consumido 10 minutos de esos 30 anunciados. Sí. ya me iba. Muy bien. Entonces, insisto en este concepto, es un tema de vida digna, es un tema de autonomía, es un tema de libertad. Yo creo que mucho más incluso que la propia idea, muy importante, de una política social por la igualdad para superar las altas desigualdades que se producen cuando hablamos de personas en situación de pobreza, pero sobre todo incluso dentro de la situación de pobreza.
Otro dato, este está recogido y no está en este documento, en un informe previo de bases del Gobierno vasco para la elaboración, que todavía no hecha, de su actualización de renta garantizada de ingresos. Sí que está aprobada la Navarra. Y en ese informe, en ese análisis detallado, utilizando datos del INE y otros datos disponibles del Ministerio, llegan a la conclusión de que estamos en una franja de gasto por habitante en España que va desde 2,7 euros por habitante en renta mínima en Castilla-La Mancha hasta 200,9 en el País Vasco. O sea, también por motivos de conseguir un avance en condiciones de igualdad, sería muy razonable que el Estado tomara medidas para poder garantizar unos básicos. La renta máxima prevista, disponible y regulada está entre los 300 euros de Murcia y de Ceuta hasta los casi 700 de Navarra. O sea, realmente las diferencias son todas muy notorias. No quiere decir que no debiera haber complementos, porque los costes pueden ser distintos en según qué territorios o comunidades, pero lo cierto es que actualmente la respuesta es muy dispar y muy desigual, y esto no deja de ser pues, un tratamiento desigual dentro del Estado. Como el Estado no ha actuado, que lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas, tampoco se puede decir mucho, pero si se trata de, vamos a decir, de solucionar este problema, pues sí que hay materia y recorrido para poder superar estos desfases y estas diferencias, ¿no? Muy importante la idea de que no se limitara la legislación a una aprobación de una prestación, que a mi entender esa prestación podría perfectamente tener la categoría de una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de seguridad social, por tener las máximas garantías. O sea, a mi entender creo que es correcta la propuesta que realiza la ILP, correcta desde cualquier punto de vista, lo cual no quiere decir, por el propio sistema de seguridad social y por su histórico, que tenga que estar financiada con recursos de la seguridad social y menos en las condiciones actuales. O sea, puede estar financiada por presupuestos generales. Estaríamos hablando de relativamente bajos costes, recordemos, gasto público consolidado en España el año pasado, pues cerca de 500.000 millones de euros, ¿no? 470.000 o algo así, ¿no? Estamos hablando que en el conjunto de las comunidades autónomas se están gastando actualmente unos 1.500 millones, 1.400, 1.500 millones de euros, hablo rápido, los datos los tenéis aquí, en el conjunto de comunidades autónomas, lo cual es un gasto muy inferior al que están realizando en estos ámbitos, como ya he citado antes, y que requeriría ser complementado. Pero estamos hablando de 1.800.000 ciudadanos y ciudadanas de España que están en situaciones de pobreza. Lógicamente, como se trata de prestaciones subsidiarias, pues una familia o una persona o una familia puede recibir desde X euros, pocos, normalmente hay unos mínimos establecidos, hasta el máximo total. O sea, puede estar en una situación de bajos ingresos o de nulos ingresos, con lo cual no podemos pensar que todas las familias recibirán las mismas cuantías, ¿no? Bien. Yo había preparado un poco la parte más conceptual, esta me la saltaré. Yo creo que ya ustedes habrán tenido suficiente información sobre las diferencias entre rentas mínimas, renta básica y las distintas fórmulas. Aquí hay todo un histórico tremendo y puedes hacer toda una tesis doctoral casi con un histórico. Y lo de la renta básica siendo un fenómeno interesante, que yo solamente apuntaré que quizás de aquí a unos años tendremos un debate a fondo sobre ello. Creo que ya está en la calle, pero en todo caso será esperando los robots. Y lo dejamos ahí como elemento titular. O sea, en el escenario prospectivo de la reducción radical del trabajo como institución de integración junto con la familia en nuestro entorno social, que eso es previsible que ocurra de aquí al 2050, probablemente tendremos que hablar de otro tipo de recursos y medidas. Pero no sería el caso ahora. Ahora, en este momento, en Europa y la mayoría consideramos que la medida más adecuada es un tipo de renta de ingreso garantizado, de renta mínima, condicionada a un conjunto de actuaciones para conseguir empleo, para conseguir un desarrollo, para conseguir unas posibilidades de participación efectiva en la comunidad. Posiblemente de aquí a unos años hablaremos más de productividad humana en un sentido amplio, como para mí un admirado André Gors pues nos planteaba en sus planteamientos ecosociales, pero creo que eso no dejaba de ser todavía
sigue siendo un poco prematuro, ¿no? Cualquier economista, incluidos premios Nobel, van a poder poner encima de la mesa la gran virtud y la gran utilidad que tienen las prestaciones económicas con márgenes de utilización por parte del ciudadano, la ciudadana, de la ciudadanía. O sea, normalmente nosotros hacemos más transferencias por especies. Y estas transferencias por especies, todo y su imprescindibilidad, están sometidas a mayores distorsiones. Esto sí, con una lectura tranquila de alguno de los expertos mundiales en gasto público y en economía pública, como Joseph Stiglitz, ¿no? Premio Nobel de Economía, pues se observa perfectamente los análisis que hace. Los hace en contexto de Estados Unidos, pero llega a decir, miren, en sanidad hay cosas que no se entienden. En Utah han sido operados el 3% de la infancia de amigdalitis y en Ohio el 30%. O sea, dígame usted exactamente qué estamos haciendo. Entonces, no voy a entrar, ni mucho menos, con uno de los pilares de mayor éxito en España, que es el sanitario, pero sí que es cierto que si hacemos proporcionalidades de gasto, el gasto que se hace en la atención sanitaria es exponencialmente superior al gasto que podemos estar haciendo en una prestación económica que está comprobado que reduce indicadores de morbilidad, que reduce incluso de mortalidad, y por tanto la pobreza es uno de los factores más directos relacionados con la pérdida de salud o con una menor salud. Esto también también está relacionado con una menor posibilidad de acceso a la educación, ¿no? A nivel de ordenamiento jurídico, yo creo que lo tienen que tener ustedes ya muy trabajado, muy analizado, tienen excelentes expertos. Quizás sí que apuntar que para mí no se trata solamente de ver el ámbito competencial, que la ILP básicamente lleva directo al ámbito competencial, hacia en la exposición de motivos una valoración general del sustrato, vamos a decir, de derechos que hay. Yo creo que realmente estamos ante un reto que supone poder poner en práctica esa declaración de conseguir esa igualdad, esa libertad efectiva de los individuos, no solamente de los grupos. O sea, estamos realmente ante una situación en la que, insisto, no solamente la igualdad se ve perjudicada seriamente, sino la propia libertad de acción, yo lo he comprobado muchas veces, pasa a ser un mito para esa persona que no tiene ingresos suficientes para poder decir cosas tan elementales como dónde quiere vivir, con lo cual, de alguna manera, no ponemos las condiciones que nos diría el artículo 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que la persona pueda hacer una vida independiente y pueda escoger con quién y dónde quiere vivir. Por tanto, es cierto que solamente es uno de los grupos que aquí nos encontraremos, pero en general esto extensivamente estaría ocurriendo en muchas ocasiones, o los jóvenes que no se pueden emancipar por razones equivalentes, ¿no? Por tanto, toda la parte relativa a derecho. Solo una pincelada que, evidentemente, si esto dependiera de realmente la decisión que se tomara en el caso de aprobarse una ley de estas características, es que dependa del sistema de seguridad social, igual que ya se hace con las pensiones no contributivas, dado que se va a pretender, evidentemente, que las comunidades autónomas no renuncien a lo que están haciendo, faltaría más. O sea, se trata de poder conseguir un compromiso de continuidad, cuando no de ampliación de la actuación de las comunidades autónomas. Por eso he inventado el plan concertado, iba en esta línea, y el inicio del sistema de atención a la dependencia también. Luego, vamos a decir que ya no ha tenido la consistencia del inicio, pero en todo caso, en esa línea de pacto concertado, de acuerdo concertado y armonizado entre el Estado y las comunidades autónomas, con la participación que ya he comentado antes, la propia gestión de la prestación la podrían realizar los órganos administrativos de las comunidades autónomas, razón de más porque el control administrativo que se tiene que hacer de ingresos ya tienen medios, junto con los ayuntamientos, para poderlo realizar. O sea, no sería muy procedente que quedara al margen de esa actuación, dado que estaríamos hablando de una prestación que todo y pasar a ser garantista, con un marco de máxima garantía al estar bajo el paraguas de la seguridad social, seguiría necesitando tanto de la asistencia social como del apoyo y la actuación de los servicios de empleo en todo lo que son las políticas activas y toda la acción positiva que se pueda realizar al respecto, ¿no? Con lo cual, el
El relativo a la seguridad social, el 149.1.7, atribuye la competencia exclusiva a la seguridad social en lo que es relativo a legislación básica y régimen económico, sin prejuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Y el ejemplo más básico es que las pensiones no contributivas son gestionadas por las comunidades autónomas con una buena satisfacción en general por parte del sistema y creo que con una larga trayectoria de cooperación y de armonización, ¿no? Bien, datos en cuanto a la realidad de la pobreza, he comentado algunos anteriormente. Las situaciones de pobreza de larga duración, quizás las más preocupantes en España, siguen siendo de una magnitud muy significativa y observamos que siguen afectando de manera muy notoria a las personas que forman una familia monoparental, un adulto con algún hijo o algunos hijos a cargo normalmente, y que también las personas sin hogar, las personas que ya están en alto riesgo de exclusión por múltiples factores, serían otros grupos, ¿no? El gasto en la página 15 yo lo relataba, que actualmente en el año 2014, por eso decía que ahora debe ser superior, fíjense que el número de personas beneficiarias receptoras de rentas mínimas en España en los años de crisis se ha multiplicado por 10, lo cual no quiere decir, y en cambio el gasto se ha multiplicado por 5. ¿Por qué esta situación? Porque hay toda una precariedad, o sea, porque ha emergido una situación, vamos a decir, una nueva pobreza, una pobreza que no es la pobreza de carácter básicamente extremo que antes nos encontrábamos, ahora esa sigue permaneciendo, alguna de ellas de manera muy dramática, pero también nos encontramos con otro tipo de pobreza que es no poder llegar a los mínimos básicos para poder sustentarse por uno mismo o por una familia misma, ¿no? Y en este caso los gastos son menores, o sea, pero contribuyen a que esta persona o esta familia no tenga que estar continuamente pidiendo transferencias en especies, otro tipo de servicios mucho más costosos, con más coste administrativo, porque ya llegan por sí mismos como mínimo los niveles de subsistencia, ¿no? No entraré en detalles más técnicos de si la vinculación de una futura ingreso garantizado tiene que estar, de ingresos mínimos, tiene que estar relacionado con el IPREM o tiene que estar relacionado con el salario mínimo, si quieren ustedes luego lo comentamos, pero en todo caso sí que hay una evolución constante en Europa acercándose cada vez más a indexarlo en relación al salario mínimo. O sea, cada vez más observaremos en Europa que más que utilizar indicadores alternativos que pueden servir para determinados estudios o evaluaciones, se van acercando a un porcentaje determinado de lo que sería el salario mínimo. También es cierto que en España estamos en un salario mínimo bajísimo comparativamente con otros países que están en niveles económicos similares, aún con las decisiones que ustedes han tomado de incrementos progresivos durante esta década. ¿Qué me deben quedar? ¿5 minutos? Sí, unos 5 o 6 minutos. Muy bien. Bien. Yo creo que de toda esta parte de aquí son datos que ustedes disponen y en todo caso en esta ponencia los pueden utilizar, los pueden documentar. Paso unas cuantas páginas. Hay todo un argumentario que yo llevo tiempo intentando expresar, ¿no? Estaríamos en la página 22 y que sería, si nos estamos planteando una renta mínima por un tema de igualdad, de equilibrio presupuestario, de retorno económico solo, o nos la planteamos por algo más importante y significativo. Yo creo que justamente esta idea de fondo de que toda persona, todo ciudadano y ciudadana, toda persona que residiendo en España, incluso hay alguna comunidad que se ha atrevido a incluir no residentes. Pero en todo caso este sería otro debate que si no me lo piden ustedes yo no voy a entrar. Pero lo cierto es que ni que fuera equiparable a lo que ya han hecho la mayoría, que sería que los residentes con una temporalidad de residencia puedan acceder, estaríamos hablando de que se garantice el poder vivir una vida digna, que a nadie se le, lo diré como me sale, que a nadie se le humille, que sea esta una sociedad decente, que no humille a nadie por el hecho de no tener unos recursos propios. Esto hace ya tiempo que
La propia OIT lo planteó en estos términos. Un trabajo digno para una vida digna en una sociedad decente. O sea, yo creo que este sería uno de los temas básicos y son elementos que, siendo intangibles, a la larga construyen la fuerza, el espíritu troncal de un país. O sea, realmente poder decir que este es un país que no deja en la cuneta a nadie por el hecho de no disponer en ese tiempo, en ese momento, de unos ingresos propios, pues es algo que realmente permite sentirte mucho más identificado, orgulloso, vinculado al país que hace ese tipo de decisión. Y ya lo siento, todo lo contrario al que renuncia a ejercer tales medidas, ¿no? Pero sí que es cierto que todo esto podría ser uno de los elementos, una piedra de toque, decía yo, de quizás una política social más avanzada, un modelo de política social mirando más ya al siglo XXI que no lo que todavía tenemos actualmente en España, en general, bastante más mirando hacia atrás, bastante más situado en los esquemas y los paradigmas de la protección de la asistencia social. Por tanto, podríamos dar un paso más y a partir de aquí sí que como mínimo podríamos estar hablando de que este tipo de sistema tendría que contribuir al empoderamiento, al fortalecimiento de las capacidades de las personas, de los individuos, de los ciudadanos y ciudadanas que realmente son perceptores, beneficiarios y partícipes del sistema. Pero a la vez tendría que ayudar a transformar la cultura del entorno social. Un dato muy interesante de una encuesta realizada en el País Vasco sobre la percepción que tiene la ciudadanía, en el País Vasco concretamente, sobre las rentas mínimas. En general, pues todo muy alto, excepto el tema del fraude. En el tema del fraude habría una proporción elevada, ahora no tengo el dato exacto, pero me parece que 1/3 de la población considera que hay mucho fraude con prestaciones de este tipo. En ese mismo informe de bases para la futura renta garantizada, el análisis después de 50.000 inspecciones a lo largo de todos estos años del nivel de fraude existente actualmente es del 0,26%. Por tanto, aquí hay un decalaje entre la percepción de la opinión pública y la realidad. Pongamos que hay un cierto desfase, que en realidad haya más fraude, lleguemos siendo generosos al 1%. En absoluto justificaría renunciar a una medida de estas, pero lo que sí que es obvio y muy destacado es que tampoco se ha trabajado, ya lo siento, en el conjunto, yo evidentemente me incluyo, no hemos sabido llegar suficientemente a la opinión pública. Por tanto, sería un segundo elemento que ya no es puramente de sistema de protección social y de administración pública, es algo más, es algo que efectivamente en el ejercicio de la política, pero también del conjunto de actores en la sociedad, se tendrían que decir las cosas claras. Esto es muy beneficioso, es muy necesario, tendrá una alta repercusión. Todos y todas podemos llegar a estar en la desgracia de sufrir esta situación y todos querríamos tener la seguridad de que no se nos va a dejar al margen. Pero a la vez sepamos el alto nivel de retorno y de impacto que esto tiene. Voy a acabar, porque ya no dará tiempo como mínimo en esta intervención inicial a poder explicar alguna cosa más de alguna idea que yo les podría aportar, está ahí documentado. Voy a acabar justamente con el tema del retorno económico. De hecho, la última comparecencia en la que ustedes me invitaron la compartí con Víctor Viñuales, de la Fundación Ecodes, y vinimos a hablar básicamente de lo que son los análisis del retorno de las políticas sociales y concretamente en aquel momento hablamos de los centros especiales de empleo, de lo que sería el sistema de empleo de trabajo protegido en España, ¿no? Y de los retornos que ocasionaba, ¿no? Desde aquel entonces hemos seguido trabajando con la Fundación Ecodes, Ecología y Desarrollo, este tipo de análisis muy extendido en el mundo anglosajón, y lo que hemos ido comprobando es que los retornos económicos de las políticas sociales son muy altos. Por ejemplo, realizamos un estudio sobre el programa de apoyo a la autonomía en el hogar, que en este caso funciona en Cataluña, alguna otra comunidad también tiene este tipo de programas para personas principalmente con enfermedad mental, para evitar el internamiento residencial de estas personas, para conseguir que puedan vivir en su propia casa, en su propio entorno, ¿no? Y los retornos que observamos son que por cada euro público retornaban al funcionamiento económico 3,6, 3,7. Sin haber estudiado a fondo el impacto en el coste sanitario, no pudimos en aquel momento hacer el análisis detallado. Es un tema, una asignatura pendiente, pero posteriormente en otro trabajo que hicimos para el programa For and From, para su programa vinculado a Inditex,
tiene ese programa como un elemento emblemático de su acción de responsabilidad social. Sí que pudimos comprobar con expertos psiquiatras de las comunidades terapéuticas que la reducción de personas que estaban en el trabajo y viviendo por sí mismas, de ingresos psiquiátricos y de intervenciones psiquiátricas y de consumo de fármacos era muy alto. Yo supongo que algún día tendremos alguno de estos estudios reciente para poderlo analizar, pero una vez más, en los talleres que yo realizaba, lo que me decían las propias personas era: sí, yo tengo un trabajo, pero solo tengo media jornada y el complemento de la pensión no contributiva no me llega para poder mantenerme en mi casa. Y tengo problemas. Había alguno que tenía la fortuna de que en su casa pues, le podían financiar la diferencia y entonces sí, podía vivir de manera emancipada. Normalmente lo que percibes es que la persona que ya puede hacer esa decisión autónoma sube en autoestima, sube en empoderamiento, sube en muchas cuestiones que al final directamente van a repercutir en poder hacer una contribución útil, valiosa a la sociedad y a la vez poder llevar a cabo pues, un proyecto de vida por él mismo de manera libre, sin estar condicionado continuamente a la petición de recursos, de ayudas de distinto tipo, muchas veces de carácter caritativo o voluntario dentro del sistema familiar, ¿no? Por tanto, los retornos está por analizar todavía mucho, ¿no? Pero los retornos que se están consiguiendo son muy elevados. No he identificado ningún estudio de retorno específico de las rentas mínimas con esa metodología. En principio, los impactos son positivos, pero son datos macroeconómicos, ¿no? Igual sería también un tema interesante poder ver los retornos que ocasionan, que a mi entender serán elevadísimos, y si más no, en aquellas familias donde hay menores, seguro que lo son, porque ahí sí que hay estudios de retorno en Estados Unidos, en Dinamarca, sobre el impacto que tiene invertir en la época de infancia, y normalmente para el ciclo económico global son retornos elevadísimos. O sea, pueden llegar a que por cada euro público invertido en la época de infancia estemos consiguiendo retornos a lo largo de la vida de 7 a 10 euros. Y si lo has dejado de invertir, evidentemente lo acabarás pagando. O sea, evidentemente acabaremos teniendo que hacer ese gasto posteriormente de manera muy incremental. Bien, hasta aquí mi intervención. Espero que les haya sido útil y a su disposición. Muchas gracias, señor Bayarri. Y ahora, a continuación, los distintos grupos. Como esta comparecencia la solicitaba el grupo mixto a través del grupo PDCAT, pues el señor Campuzano tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Agradecer al señor Bayarri su comparecencia. Creo que nos va a ser útil en el trámite que debemos iniciar una vez hayan concluido este periodo de comparecencias de expertos. Y sobre su intervención, yo plantearle tres cuestiones concretas que usted ha apuntado, pero quizás en una segunda ronda merezcan una mayor profundidad por su parte, porque me parecen relevantes. En primer lugar, el encaje en el modelo de reparto competencial. Algunos grupos que se mostraron críticos con la toma en consideración de esta proposición de ley, de esta iniciativa legislativa popular, argumentaban que con esta iniciativa se invadían las competencias de servicios sociales de las comunidades autónomas. Mi grupo no compartía esa consideración, y usted en su intervención y en su texto apunta a la necesidad de configurar un sistema global de ingresos mínimos que articule los distintos niveles competenciales y que además reconozca que como prestación no contributiva de la seguridad social podría perfectamente articularse esta propuesta tal como de hecho figura en las propuestas de los sindicatos. Y ahí su experiencia además como gestor durante muchos años de los servicios sociales en Cataluña nos puede aportar, creo, también esa dimensión. Y además el señor Bayarri estuvo también en la génesis de la puesta en marcha de las rentas mínimas de inserción en Cataluña y en su actualización posteriormente. Yo creo que esa necesidad de buscar ese encaje en el actual marco competencial me parece relevante para disipar dudas sobre si existe o no existe una invasión competencial en esta materia. Una segunda cuestión por parte de los críticos a esta iniciativa es el coste económico de la misma. En las últimas comparecencias hubo algunas presencias de personas relevantes, el señor Conde Ruiz, el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, el señor Escrivá, que apuntaban sobre los costes económicos
la iniciativa. El señor Bayarri apuntaba en su reflexión y en su texto que los costes económicos pueden venir compensados por otro tipo de consideraciones. Sobre esa también me gustaría que si pudiese profundizarse en esa idea. Y finalmente, a este tipo de prestaciones se formulan siempre la crítica sobre la trampa de la pobreza, en que son tipos de prestaciones económicas que impiden que los individuos puedan emanciparse porque los hace dependientes de esa transferencia de recursos y impiden su incorporación al mercado de trabajo. Hay sobre esas críticas que se formulan a este tipo de prestaciones también me gustaría conocer sus consideraciones. En cualquier caso, agradecerle. Yo sí ve que yo a las 12 menos 10 menos 5 me levanto, es que ir a la Junta de Portavoces y por tanto no podré quizás escuchar. Lo lamento mucho, siendo además quien hemos reclamado su comparecencia, pero nos toca a veces combinar, estar en distintos sitios. En cualquier caso, leeré con mucho interés sus consideraciones en esta segunda parte. Gracias. Usted siempre está muy ocupado. Bueno, empezando bien, yo pensaba que eran preguntas. Así voy a... A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran no interviene. Por el Grupo de Esquerra no hay nadie en la sala. Por el Grupo de Ciudadanos, el señor Cano. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer al señor Bayarri por su presencia, por su exposición, que bueno, tomamos nota y leeremos detenidamente los apuntes que nos han pasado. Quisiera incidir también un poquito respecto a las consideraciones que el diputado Campuzano ha hecho anteriormente. La primera compareciente, la directora de los servicios jurídicos de la Seguridad Social, sí que apuntó sobre la posible inconstitucionalidad de la ley tal cual estaba presentada, porque invadía el techo competencial respecto de este tipo de prestaciones que ya las están realizando las comunidades autónomas. Entonces, ante esta situación, ¿qué encaje le podemos dar a este tipo de ley? Porque, sin duda, se es muy receloso con el tema de las competencias de las comunidades autónomas. Y también otros comparecientes al respecto han apuntado que hay una amalgama, y usted también ha hecho referencia a esto, tan grande de prestaciones distintas y que en muchas ocasiones no llegan al público objetivo, a los ciudadanos que realmente más lo están necesitando. ¿Cómo hacemos el encaje de esto? Hablaba de un tipo de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Preguntarle, ¿cree que a lo mejor sería más factible, ya que se pretende que a través de la seguridad social, del sistema de la seguridad social, se presten estas prestaciones, valga la redundancia, a los ciudadanos, se conjuguen todas para que se sea más eficiente a la hora de poder llegar a todo el público que realmente más lo necesita, en vez de estar tan esparcidos? Hay una diferencia, apuntaba usted, de 2,7 euros en una comunidad autónoma y unos 200 euros en otra. Si no hay mucha diferencia en el nivel de vida, como también apuntaban en la comparecencia anterior, ¿dónde estaría el problema? ¿Cómo lo podríamos esto poner en marcha? Hablaba también de otro tipo de pobreza actual, que son aquellos trabajadores pobres, aquellos trabajadores que no pueden llegar a final de mes porque tienen un contrato precario, porque tienen un contrato por horas, aunque puede ser que sea estable, pero a media jornada. Hablaban también otros comparecientes del complemento salarial, que nosotros apostamos por ello. ¿Cree que sería una buena medida para ayudar a un grupo, creo que bastante grande de ciudadanos, a que realmente no sean trabajadores pobres y puedan realizarse personalmente? Otra pregunta que quería hacerle. Han habido algunos comparecientes que apuntaban a que dentro del mismo del seno de una familia en el que habrían varias personas que pudiesen recibir las prestaciones,
¿cree que a lo mejor al percibir estas prestaciones no se implicasen en poder entrar al mercado laboral? Me refiero, si a lo mejor una familia entre 2 hijos, el padre y la madre reciben prestaciones, si el trabajo que se les está ofreciendo llegan más o menos a la par de lo que perciben, ¿creen que desecharían la posibilidad de trabajar teniendo las mismas rentas pero estando dentro del mercado de trabajo? Bueno, le dejo aquí unas cuestiones que espero que me pueda contestar. Muchas gracias. No, bueno, son dudas que creo que son sumamente importantes y que... Gracias. Muy bien, por el grupo de Unidos Podemos en Común Podem y en Marea, la señora Franco. Pues muchas gracias, de verdad. Creo que ha resumido bastante bien y ha sintetizado bastante bien muchas de las dudas que aquí en esta Cámara había sobre la renta, sobre este tipo de renta, ¿no? Y sobre el sistema de rentas mínimas que hay en nuestro país. Y bueno, ha dicho usted que es necesaria y que el sistema de prestaciones es insuficiente para cubrir las necesidades de la población, o eso más o menos me ha parecido entender, y creo que tiene razón, y sobre todo creo que tiene razón cuando hablaba de que no es lo mismo vivir en un lugar o vivir en otro, porque eso determina qué renta, o en gran medida va a determinar qué tipo de renta vas a tener, qué tipo de ingresos vas a tener y qué tipo de empleo vas a tener, y eso condiciona no solamente tu vida diaria o cómo va a progresar tu vida, sino también incluso cuándo va a acabar tu vida. Los estudios dicen que, y esto lo sabemos todos, que la mayoría o sea, que la población que vive en barrios más pobres tienen unos índices de mortalidad más altos, y eso es evidente, que la cuestión económica determina no solamente tu forma de vivir, sino cuándo vas a fallecer, ¿no? O cuándo se va a acabar tu vida, y eso es fundamental. Hablaba también de la competencia. Y creo que este es uno de los grandes retos y de los grandes aciertos de esta iniciativa legislativa popular, que se convirtió en proposición de ley. Es verdad que nosotros como grupo le vemos bastantes deficiencias, pero sí que nos parece que tenía una cosa fundamental, que es que abría el melón, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, sobre el sistema de rentas mínimas que hay en nuestro país, y creemos que nosotros como legisladores y como representantes públicos no podemos hacer otra cosa que intentar legislar y hacer las modificaciones legislativas necesarias para con un único objetivo, que tiene que ser siempre el bienestar de la población, aquellos a los que nosotros estamos representando. Al fin y al cabo, nosotros como representantes públicos no podemos trabajar por nosotros mismos, sino siempre pensando en aquellos que nos dieron la voz o que nos prestaron su voz. Hablaba de que esta iniciativa, o que uno de los grandes retos que tienen actualmente las proposiciones, el sistema de rentas mínimas, es que deberían ir al menos hacia la pobreza severa, y sin embargo ni siquiera llegan a ella en demasiadas ocasiones. Habla usted de las diferencias que hay, de las rentas mínimas tan diferentes que hay en unas comunidades autónomas u otras, y el caso de Castilla-La Mancha, de Murcia, de Andalucía incluso, comparado con otras como puede ser Navarra o el País Vasco, es atroz, ¿no? La diferencia es fundamental y es brutal. Creo que en el momento en el que estamos ahora, esta iniciativa es fundamental por la cuestión que decía, ¿no? Abre el melón sobre la insuficiencia de las rentas mínimas que existen. Abre también el melón sobre el estado del bienestar que tenemos, que claro, si no llega a todo el mundo también es insuficiente, eso es claramente así, y además llega en un momento central, que es un momento en el que estamos hablando de la reordenación del modelo territorial, de qué modelo territorial deberíamos tener para poder seguir en un proyecto común
o no entre todos. Para nosotros deberíamos seguir en un proyecto común. ¿Qué modelo territorial vamos a tener que hacer y, por tanto, qué tipo de cambio constitucional vamos a necesitar? Y bueno, en ese cambio constitucional creo que uno de los puntos centrales no solamente tiene que ser el modelo territorial, sino también la garantía de derechos. Pero también pasa una cosa, y en las anteriores comparecencias se ha hablado de esto, y es que ya el señor José Luis Rey desmontó el argumento de la inconstitucionalidad con incluso recursos, o sea, incluso pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional. La directora de Servicios Sociales, lejos de decir que podría caer o que es inconstitucional, decía que podría caer si no se hace bien, y ya el señor José Luis Rey demostró cómo se podría hacer bien. La semana pasada, el director de la EAPN, Carlos Usía, hablaba o desmontaba uno de otros argumentos, ¿no?, contra las rentas mínimas, que es que siempre se dice que las personas prefieren no trabajar, ¿no?, o que la gente pobre prefiere no trabajar y quedarse en su casa y cobrar del Estado, y él ya desmontaba ese argumento diciendo que es mentira, que no conoce a nadie que esté en esa situación, que no quiera trabajar, que efectivamente el empleo construye una sociedad y construye también la vida. Y usted hablaba, y creo que esto es fundamental, del otro punto, que es los otros argumentos en contra, que para mí, y usted lo ha demostrado, son falacias, que es el fraude, ¿no? Que mientras que hay un halo de pensamiento en que se puede hacer un gran fraude con este tipo de rentas mínimas, sin embargo, el estudio que se hizo sobre el País Vasco, sobre las rentas mínimas del País Vasco, la renta de garantía, solamente hay un 0,26% del fraude. Siendo todo esto, quería hacerle dos preguntas muy concretas. Una, ya usted ha comentado cómo podría afectar esto económicamente, que podría ser un progreso. A mí me gustaría también preguntarle, ya que usted ha estado en la gestión de estos tipos de rentas, ¿cómo afecta socialmente? ¿Qué tipo de progreso o no se ve socialmente? Y una segunda pregunta, con todo el argumento que he hecho anterior de la competencia y el derecho a la vida digna como punto central del estado del bienestar, o pilar del estado del bienestar, ¿cómo cree que habría que hacerlo? ¿Qué procedimiento cree que habría que seguir para ir desde lo que tenemos ahora, que es claramente insuficiente, hacia algo que garantice la vida digna de todo el mundo? Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, la señora Pérez Domínguez. Gracias, señor presidente, y muchas gracias también al compareciente, que realmente ha sido un apoyo en el trabajo que desde este Parlamento venimos realizando los grupos políticos a lo largo de los últimos años. Es un gran experto, un gran conocedor, un gran trabajador en el tema de servicios sociales, y yo agradezco mucho su presencia hoy aquí y a quien le ha propuesto. Yo, después de su intervención y de las intervenciones que hemos tenido aquí, de las comparecencias que ha habido con anterioridad, algunas han hecho referencia ya el resto de los intervinientes, me gustaría hacerle alguna pregunta concreta, porque la iniciativa legislativa popular está muy centrada en la activación al empleo. Y estamos hablando de la iniciativa legislativa que tenemos entre manos, no de otra supuesta. Está muy centrada en la activación para el empleo. Pero se lo pregunté también a don Carlos Usías. Usted hablaba en este caso de personas con problemas de enfermedad mental o con una discapacidad determinada. Desde mi grupo y yo, nosotros insistimos mucho en que sí, activación laboral, sí, para esta prestación, pero hay que pensar en algo más, porque hay muchos ciudadanos que se encuentran y ciudadanas en esa situación de pobreza de la que queremos sacar a la gente para que tenga una vida digna, una vida autónoma, que son colectivos, que son gente, que son ciudadanos individuales con difícil empleabilidad, por no decir imposible empleabilidad. Entonces,
Cuando usted responda, si me es tan amable, al resto de mis compañeros sobre cómo articular esto, yo le agradecería si podríamos encontrar. Yo estoy de acuerdo en los planteamientos que ha hecho el señor Campuzano al principio y demás, sobre que esto tiene encaje constitucional, que además se puede gestionar perfectamente a través de las comunidades autónomas, igual que las pensiones no contributivas y demás. Pero después bajar a la gestión, yo no me quedaría solamente en los sistemas de empleo, no iría solamente al Instituto de Empleo a nivel estatal o metería también la parte social, la parte de servicios sociales, tanto para los informes como para la gestión como para el recorrido, porque creo que en esa activación, la activación puede ser solo para entrada en el mercado de trabajo, puede ser una activación sociolaboral para determinados colectivos que tienen que pasar por esos centros de inserción y que difícilmente a lo mejor van a llegar al mercado laboral normal, digamos. Entonces, quería saber su opinión al respecto. Por aquí han pasado comparecientes que con el temor del fraude, del que usted nos decía, aunque hubiera un 1% sería asimilable, pues han pedido el endurecimiento de los requisitos, de los criterios, la obligación por parte del solicitante o de la solicitante de recabar multitud de información y burocratizar mucho la solicitud y el mantenimiento de la prestación. Otros nos han dicho que hacer esto dejaría por fuera precisamente a los más necesitados, a los que están más en la pobreza y, por tanto, yo le pregunto si no sería mejor unos criterios generales, básicos y flexibles. Creo que sabemos muy bien, y por eso hablaba de las dos patas, no solo de la del empleo, sino de la social, cuando hablamos de pobreza, quiénes son. Otra pregunta. En su intervención ha hablado de personal y familiar, o sea, de una prestación básica y luego después un complemento familiar. Así está planteado en la iniciativa legislativa que nos trajeron los sindicatos. Pero hay diversidad de opiniones. Algunos piensan que debe ser solamente una prestación individual y no familiarizar la prestación. Quería saber si puede, porque le estamos haciendo muchísimas preguntas. Si no, nos encantará que, hablando, nos pueda comentar después su opinión. ¿Cuál es la solución? ¿O cómo cree usted que habría que hacerlo si considerar ambas como posibilidades? Nosotros creemos que es una iniciativa oportuna, que además es necesaria, que es de justicia social, que hay que pensar en una vida digna para las personas, que está recogida en nuestra Constitución, en la Carta de los Derechos Sociales de la Unión Europea, en Naciones Unidas, en los derechos sociales y económicos y culturales. Y también me felicito de que hace simplemente 2 días, voy acabando, señor presidente, creía que me miraba con cara de que me quedaba sin tiempo. En la cumbre de Gotemburgo, el pasado día 17, se diera un paso minúsculo, pero un paso reconociendo el pilar de los derechos sociales en Europa. Bueno, sin programa todavía, sin actuación, sin acción, sin saber por dónde van a ir, ahí está contemplado precisamente actuaciones en esos 20 puntos que aprueban en Gotemburgo nuestros gobiernos de la Unión Europea y, en fin, personalmente considero que ya es hora de superar el austericidio que nos han llevado estos años de políticas y empezar a que sí es cierto que se está produciendo un crecimiento, no solo en España, sino en la Unión Europea, un crecimiento además sostenido, pues empecemos. Y puede ser una oportunidad estupenda que en España, abriendo después el melón que decía mi compañera o el debate que usted dice, ¿nos vamos a quedar en este tipo de prestación o vamos a tener que ir pensando en el futuro, en una ley diferente y en una prestación diferente de renta básica distinta, porque nos estamos quedando sin empleo, porque la Unión Europea está pensando ya en la implementación de un impuesto para los robots, porque no va a haber tanto empleo y entonces la situación será diferente. No estaremos hablando de una propuesta para la gente, trabajadores o no, en situación de pobreza, sino para un grupo extenso de población que se va a quedar fuera completamente del sistema.
Como inicio me parece fantástica. Creo que además tiene mejor encaje que cuando hicimos la ley de dependencia, porque al colgarlo de seguridad social nos aseguramos un mejor instrumento y una mejor relación entre las comunidades autónomas y el Estado. Y solamente quiero darle las gracias de nuevo por su compromiso, sobre todo con el bienestar de la gente, de los ciudadanos de este país. Gracias. Tómase su tiempo, tómase su tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Intenta usted, pero no consigue mirar mal. Mi compañera en ese sentido ha debido de confundirse. Tenemos aquí un espíritu de colaboración y de trabajo verdaderamente positivo, que creo que es lo importante en esta comisión. Quiero dar las gracias al señor Bayarri por su presencia hoy aquí en Madrid. Ha sido un fin de semana muy intenso estudiando sus pronunciamientos y sus posicionamientos, en cierta medida vinculadas a la renta básica. Reconozco su conocimiento al respecto de esta materia y creo que es muy interesante sus aportaciones. Creo que mis compañeros durante esta mañana han facilitado las dos claves que están dando la vuelta a esta comisión permanentemente. Una de ellas es el ámbito de la constitucionalidad de la misma, de la renta básica, y la segunda clave es la sostenibilidad económica de esa renta básica. Mire, desde la misma libertad que creo que un Congreso de los Diputados, un Parlamento activo, abierto, con actividad, y donde usted viene aquí y puede decir todo lo que considere desde el respeto, con ese mismo respeto yo voy a hacer una serie de consideraciones que en ningún caso espero y deseo que las tenga usted como un tercer grado, simplemente una certificación de hechos que de alguna medida nos deje a cada uno pues un conocimiento real de lo que estamos hablando. He tenido la oportunidad de estudiar su presentación en el seminario de la Asociación Catalana de Municipios hace 7 meses. Vinculado a la renta básica, un eje clave del futuro sistema catalán de bienestar. Mi catalán no es el mejor, hace ya demasiado tiempo que dejé de vivir 13 años en Barcelona. Pero con independencia de todo eso, sí que es cierto y es verdad que hay una serie de coincidencias respecto de lo que el Grupo Popular en su momento analizó y puso en marcha. Puso en marcha, antes de la aprobación en sede parlamentaria de lo que hoy estamos aquí estudiando, pues una propuesta, mi compañera Susana López Ares, una enmienda que fue desestimada en tanto en cuanto que hubiera un trabajo conjunto previo entre los diferentes niveles de la Administración y con los agentes sociales de cara a establecer un sistema realmente efectivo, coherente y transparente, saber exactamente cuáles son las acciones que están desarrollando todas las comunidades autónomas, todas las administraciones, ver efectivamente cuáles son los conceptos sobre los que trabajan, analizar cuál es el importe económico sobre el cual se está trabajando, ver cuáles son las reales necesidades de las personas más desfavorecidas que puede ser el objeto de la prestación y llegar al punto en el que haya una concordancia de acciones para poder impulsar lo que en definitiva todos queremos, que tengamos una sociedad digna, decente y por descontado tiene que ser una sociedad que respete la ley. Si no, no será nunca una sociedad ni digna ni decente. He analizado en su presentación ante la Asociación Catalana de Municipios una mínima ausencia, cuál es la referencia en ningún momento a la Constitución española. Me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención que en sus diferentes puntos vinculados a lo que es el desarrollo de la misma, la página 14, se hable que, en definitiva, la tesis que sustenta usted es la de considerar que la futura renta garantizada de ciudadanía no puede ser un recurso útil y válido siempre y cuando se diseñe e implante en las mejores condiciones posibles. Y, sobre todo, como usted dice ahí, debe de ser necesario porque, en todo caso, debe de ser pues un instrumento fundamental para la creación del Estado. Entiendo que aquí no se refiere usted al Estado español en su presentación. Bien, realmente eso a continuación me lleva a analizar la última intervención de mi compañera del Grupo Socialista. Y efectivamente creo que estamos trabajando todos fundamentalmente en un objetivo. Es ayudar a los más desfavorecidos, pero la línea general de trabajo es conseguir que haya mayor empleabilidad. Y yo creo, señor Bayarri, que tenemos que tener bien claro que la empleabilidad es la creación de empleo también y generar las plataformas para que se creen empleo. Yo creo que el abandono de más de 2.600 empresas de Cataluña tras los últimos acontecimientos que han ocurrido en esa comunidad autónoma no es un buen síntoma de creación de empleo. Tampoco creo que el abandono de más de 11 entidades bancarias o las pérdidas económicas de más de 15.000 millones de euros
Insisto, creo que tenemos que tener la capacidad de ser coherentes a la hora de defender según qué cosas. Tampoco creo que la bajada del turismo en un 12% ayude a la empleabilidad, ni a la recaudación, ni a la sostenibilidad del sistema. La bajada del 7% en la venta de productos en empresas catalanas, que ha impulsado al Grupo Popular a presentar una PNL de apoyo a la compra de productos catalanes en estas fechas, realmente creo que tampoco ayuda a la empleabilidad, o una fractura social sin precedentes. Oiga, la última, la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento. En Barcelona se van a perder 890 funcionarios gastando, 300 millones de gasto presupuestario, 36.000 visitantes al año, 119 millones de euros en salarios, en formación y en prestaciones sociales. Creo que a la Comisión de Empleo le ha de preocupar las prestaciones sociales, y 53 millones de euros de inversión directa en la ciudad condal. Si analizamos realmente, por ejemplo, en la página 18 o en la página 22, porque la página 23 de esta exposición que hace usted ante la Asociación Catalana de Municipios, cuyo presidente ha cargado a las arcas de la Asociación Catalana su viaje a Bruselas para visitar a un presidente fugado a la justicia, pues realmente, en fin, son ideas vinculadas a la creación de la seguridad social del Estado catalán, que desde luego, ante la reacción económica que se produce en todos los niveles, no permite que haya una sostenibilidad económica de una renta básica garantizada. Me gustaría analizar, a partir de la página 23 de su presentación ante la Asociación Catalana de Municipios, cuáles fueron efectivamente las conclusiones que usted presenta allí, que son idénticas a las que usted aporta en este documento de esta mañana a partir de la página 13. Insiste usted en el ámbito de la dificultad del encaje constitucional, pero fundamentalmente en su referencia casi final, en la página 31, con otro tipo de palabras y de expresiones, está usted reproduciendo la enmienda que fue desechada por todos los grupos políticos el día 28 de septiembre del 2017 que presentó el Grupo Popular. Yo entiendo que aquí, en el documento que hoy nos presenta, habla de la Constitución española, de las autonomías españolas y del encaje de la seguridad social y de la aportación de todos los españoles en una caja única, pero sin embargo debo de ponerle en valor que acontecen cosas que lo que impiden es el ingreso fiscal que hagan garantizar una renta básica. Eso es un tiro en el pie para los deseos de los que queremos en esta comisión, que efectivamente haya ingresos para poder ayudar a quienes más lo necesitan, y además genera destrucción de empleo. Y desde el punto de vista del marco de la constitucionalidad o no, pues mire, con el debido respeto, si me tengo que quedar con la presentación de usted hoy, puedo tener alguna duda, pero si me quedo con la presentación de usted ante la Asociación Catalana de Municipios que hizo hace 7 meses, por desgracia no puedo asumir sus palabras en virtud de la constitucionalidad o no de lo que usted presenta como una opción para valorar por parte del Grupo Popular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Verdalejo. Y ahora el señor Bayarri tiene unos 15-20 minutos para responder. Yo no he ejercido nunca de parlamentario, pero claro, es constatar que el tercer grado sí que estaba ahí. Y en todo caso, también con toda la amabilidad, yo he tenido una excelente relación con miembros de su grupo en tiempos que yo ejercía responsabilidades en la Generalitat de Cataluña y hemos llegado a acuerdos perfectamente. Mi único matiz a su expresión, totalmente aceptable, es la diferencia entre leche ferenda y leche lata. Que la única diferencia para mí es entre leche ferenda y leche lata. Sencillamente es una cuestión jurídica. O sea, es una cuestión de principio jurídico. Yo no estoy de acuerdo con el marco constitucional vigente en España. O sea, pero eso no quiere decir que no lo vaya a cumplir. Bueno, creo que es bastante claro. O sea, pero como yo no he sido convocado aquí para hablar de esto, voy a volver a lo que ustedes me han convocado. Me podría extender, si quiere usted, yo luego me pongo a su disposición para ello. Se agradece. Un matiz más, yo hasta que no se demuestre lo contrario mantengo la foralidad, voto en Navarra y en todo caso, como usted ha dicho, mi libertad de ubicación en España y también mi libertad de expresión y de pensamiento entiendo que no están cuestionadas, ¿no? Bueno, esto si estuviera mi madre decía, Víctor, acércate un poco más al teléfono que no te oigo, ¿no? Bueno,
No creo que nunca me ponga yo esto de hacer de parlamentario. Esto es muy duro, porque vienes de experto y te sacan aquí lo que piensas en otros aspectos, ¿no? Constitucionalidad. Yo creo que sí que tiene constitucionalidad la medida que está planteando la ILP. O sea, al margen de que yo no soy ningún constitucionalista ni pretendo serlo, pero entiendo que la tiene. La tiene siempre y cuando ustedes regulen esta prestación a través de la vinculación con la Seguridad Social. Yo en su día, y no había hecho ninguna conferencia en la CM y quizás estaba en otros tiempos, ya puse algún reparo, ustedes me invitaron, puse algún reparo en cuanto al encaje jurídico que le estaban dando a la ley de dependencia. Y yo creo que hubiera sido mejor que lo hubieran vinculado a la Seguridad Social. Decir que en su día participé en el comité de expertos de la reforma de Pactos de Toledo, más por viejo ya que por sabio. O sea, por tanto, una cierta vinculación a las labores de este Parlamento ya he tenido, y de alguna manera ya en ese momento fui de los proclives a que se regulara pues algunos aspectos que hoy en día ya se han desarrollado, como la prestación de dependencia, y esta sería otra gran prestación necesaria en España. Si he de pensar lo que sería más deseable, probablemente sí, sería un marco constitucional que permitiera, como antes decía la señora Franco, pues hacer un gran avance en derechos sociales. He empezado por este tema porque creo que va a ser el más crucial. En todo caso, ustedes tomen mis aportaciones como una mera reflexión, sin mayor valor jurídico, ¿no? Lo cierto es que la Constitución española, en este tema concreto, tiene algún defecto, porque atribuye la asistencia social en competencia exclusiva a las comunidades autónomas, que no los servicios sociales, y la seguridad social en competencia exclusiva al Estado, que no los servicios sociales. O sea, dicho de otra manera, los servicios sociales no tienen asiento constitucional. Los servicios sociales tienen asiento estatutario. Los estatutos de autonomía recogieron desde el principio. Los servicios sociales son leyes orgánicas, podríamos decir que forman parte del cuerpo constitucional. Podríamos decir que forman parte adscrita al cuerpo constitucional. Aquí ya mejor, en todo caso, son normas de máximo rango, ¿no? Yo creo que ese podría ser uno de los temas que, muy sugerente de debate, muy interesante de debate, porque probablemente buena parte de los contenciosos y de los defectos que hay en España en el sistema de servicios sociales viene dado por no tener ese aclaramiento suficiente, ¿no? La experiencia más reciente, pues el tema de la atribución, vamos a decir, del 0,7% del IRPF, con reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, pero yo no lo compararía con ello porque a mí personalmente me da la sensación que ahora se ha creado un síndrome de que todo lo que pueda acercarse a una política social que estén desarrollando las comunidades autónomas en servicios sociales ya puede ser sospechosa de inconstitucionalidad, ¿no? Creo que es diametralmente distinto. O sea, no es lo mismo estar trabajando en una prestación de garantía de ingresos mínimos para que ningún ciudadano, ninguna ciudadana de este Estado pueda quedar al margen, que el estar haciendo una acción de fomento con organizaciones sociales que en todo caso hacen un trabajo. No es lo mismo trabajar en base a la necesidad y la demanda que en base a la oferta. O sea, si tuviéramos que simplificar mucho, diríamos que en España hay un sistema peculiar, pero que al fin y al cabo, en un federalismo más avanzado, con estados, el sistema alemán, por poner algo, o sea, cual yo podría llegar a suscribir, ¿no? Pues nos encontraríamos que no habría estas grandes diferencias que hay aquí en España entre los distintos lands. ¿Por qué no las habría? Porque todo y que también tiene la competencia en los servicios sociales, hay un conjunto de prestaciones mucho mejor organizadas por el sistema federal, por el sistema estatal, del conjunto de la República Federal, que permite evitar estos grandes desfases. Bien, por tanto, yo creo que sí, que es factible reconocer que esto tendría constitucionalidad. Mucho más dudoso sería si esta prestación no se vincula a la seguridad social. Yo creo que sería la primera respuesta que yo puedo aportar y es mi opinión. Y en todo caso, ya pensando en ley ferenda y en una futura Constitución española más avanzada, yo sí que entendería que esa Constitución podría reconocer mejor algunos derechos sociales, que hoy en día es muy distinto que en el 78, y además podría tener un marco constitucional más bien armonizado. En todo caso,
creo que ya ha habido estudios al respecto. Politicón no hace mucho decía: España, junto con la República Federal Alemana, es de lo más descentralizado que hay en Europa. Cuidado, pero de lo peor armonizado. O sea, por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que parte de los conflictos que en todo caso podemos vivir vienen dados también por estos déficits de calidad en la armonización. El tema de la sostenibilidad, yo ahí sí que estoy convencido. O sea, el tema constitucional ya me declaro no tan competente, evidentemente, ¿no? Pero seguro que tendrán ahí otros asesoramientos de mayor calado, ¿no? En el tema de la sostenibilidad y en el tema del retorno, yo he dado ya unos cuantos datos. Estaría bien que ante leyes de esta magnitud y con este volumen de gasto se pudieran hacer los estudios de coste-beneficio. O sea, estaría bien, es una iniciativa legislativa popular, pero en todo caso esto se podía encargar y se podría hacer. Ustedes podrían hacer esa valoración a priori, ¿no? Y ya terminando, señor Alejo, yo creo que sí, que se tiene que montar, y lo planteo directamente en la ponencia, lo planteé en una anterior ponencia en la CM, lo he planteado diversas veces, un sistema armonizado, coordinado, que permita una actuación eficaz del conjunto de las administraciones públicas. Porque este es uno de los casos paradigmáticos donde la posibilidad de colaborar entre nivel Estado, nivel comunidades autónomas y nivel ayuntamientos puede dar el máximo. Mi experiencia personal, cuando yo ayudé a crear la renta mínima de inserción en Cataluña, después de intentar aprender algo, dando algunas vueltas por Europa y viendo lo que se estaba haciendo, ¿no? Pues fue muy difícil al principio. Yo negocié con cada uno de los ayuntamientos con competencia en Cataluña. Yo personalmente lo hice. O sea, y no fue fácil, o sea, porque al principio había mucha adjudicación de este tipo de iniciativa como algo muy asistencial. O sea, estamos hablando de hace muchos años y entonces esto tenía una visibilidad mucho más asistencial. ¿Qué es lo que han conseguido todos estos años de rentas mínimas en España? Salir de esa mirada más asistencial. Justamente ver que esto es un tipo de herramienta promotora de las capacidades de la libertad, de la autonomía de las personas. Yo creo que en línea de empoderamiento de las personas, ¿no? Por tanto, también desde ese punto de vista yo creo que sería un gran avance, ¿no? No sé, señora Franco, yo estoy de acuerdo con su mirada global y con sus planteamientos. Si queremos que un sistema de estas características, un sistema integrado, y creo que sí que convendría mucho que si ustedes llegan a aprobar esta ley, lo puedan hacer, si es posible, con el máximo acuerdo, unanimidad, si es posible. O sea, sería muy deseable que una ley de estas naciera de un gran consenso, ¿no? Político, social, institucional, ¿no? Pero no deja de ser que hay tres grandes elementos, y en parte intentaré responder a algún otro tema vinculado al tema del trabajo, ¿no? Si queremos un sistema realmente de garantía de ingresos mínimos que vaya orientado a la autonomía de las personas, a la mejora del desarrollo social y económico, necesitamos armonizar la propia prestación, que tiene que estar sometida a control de prueba de recursos, con una eficacia, por lo que he comentado antes, por parte de los servicios sociales de base, mucho mayor que otros sistemas de control y de inspección de que disponemos. O sea, hacen una labor mucho más eficiente, quizás porque también tienen todo y la insuficiencia, una dotación y una extensión y una proximidad territorial mucho mayor que los servicios de inspección de Hacienda o los laborales. Pero podríamos decir que hacen una excelente labor, que reducen hasta mínimos casi no considerables el fraude, pero no solamente es el tema de la prestación. La prestación es vital en este caso, es vital la política activa de empleo, con una generación real de oportunidades y a la vez con un compromiso de la persona, las personas beneficiarias, en condición de empleabilidad. O sea, esa es otra pata fundamental, la segunda pata fundamental. ¿Todas las personas perceptoras de una renta mínima o de un ingreso mínimo son personas con empleabilidad? No, no todas. De hecho, también en estudios podríamos considerar que como mínimo un tercio de las personas perceptoras de rentas mínimas en España, como mínimo un tercio, no llegarán nunca a emplearse. O lo harán en unas condiciones tan episódicas que prácticamente eso sería a no considerar. De ahí vendría también pues, una referencia que yo hago en alguna de las páginas de mi intervención de la necesidad de considerar varios grupos de perceptores y de alguna manera diseñar fórmulas para que cada uno de esos grupos de perceptores, aunque luego tengas un plan de apoyo individualizado, puedan tener respuestas eficaces y adecuadas.
ni subiendo excesivamente las expectativas, ni tampoco destrozando la posibilidad de realmente hacer un progreso. He dicho que 1/3 no tienen condiciones de empleabilidad de media. Normalmente se asocian más a aquellas personas que, sin tener acceso a una pensión no contributiva por incapacidad, pues hay un cierto nivel también de comprobación del nivel de incapacidad, son personas que ya tienen una mayor dificultad para poder acceder al empleo por su edad, por su formación, por las condiciones del empleo en España, que son realmente difíciles. No es que estemos tampoco ahí. Y entonces, esas políticas es otra clave fundamental. Razón de más para que, si queremos un sistema perfeccionado, un sistema mejorado, el Estado también pueda crear las condiciones, y ahí yo creo que tiene atribuciones mayores que en el ámbito social, para que pueda haber las bases adecuadas en ese tipo de políticas. Pienso que esa segunda pata tampoco habría problemas. ¿Dónde está la tercera pata de este sistema? Y esto que estoy diciendo sencillamente es lo mismo que está recomendando, como ha dicho la diputada, Gutenberg. O sea, esas 3 patas vienen del canon ya en este momento consolidado en la Unión Europea. Esa tercera pata serían unos servicios de calidad. ¿Qué servicios? Ellos dicen servicios de calidad, pues unos servicios sociales evidentemente de calidad. Es donde podemos tener una mayor dificultad de encaje, pero como lo hemos solucionado en otras ocasiones, como mínimo el plan concertado fue una gran solución y se podría actualizar, y lo hemos solucionado también con la prestación de dependencia, y yo creo que aquí no habría ningún problema al respecto. Sí que añadiría que algunas de estas personas y familias también tienen un déficit serio, importante, en el tema de vivienda y también en el tema de salud. Por mucho que España sea de los países que están en línea alta en el campo sanitario, nos podemos apuntar medallas y demás. Todo y así, cuando hablamos de lo sociosanitario o de la salud asociada a otra problemática social, no estamos tan destacados. Entonces, por ahí habría algunos otros elementos que yo recomendaría, ¿no? Yo creo que a partir de aquí el tema de la percepción de si activos o no activos, yo creo que en parte lo está respondiendo. Creo que sencillamente se trata de montar un sistema que permita armonizar esto. Yo no lo he observado con ese detalle en la propia ILP. Yo creo que ahí sí que creo que tendrían ustedes que poder realizar. Aquí el reglamento del Congreso de las Cortes les da más margen que en algunas comunidades autónomas, que las ILPs prácticamente o casi las apruebas, o aquí ustedes tienen margen para poder hacer mayores modificaciones. En todo caso, yo creo que sí que sería importante dejar claro que habría distintas fórmulas, que habría distintos tipos de respuesta y de encaje, y para mí resulta imprescindible algún tipo de acuerdo, de pacto de Estado, de acuerdo institucional del máximo nivel, para que esto pueda funcionar, porque luego, si vamos por conflictos ante el Constitucional, no haremos nada. O sea, realmente sería de aquellas actuaciones que serían merecedoras de ese máximo nivel de pacto. El tema de comunicación, la situación, vamos a decir, de percepción social es diversa. Yo creo que no van a encontrar ustedes muchas personas en la opinión pública que digan que no merece una respuesta a alguien que está en situación de pobreza. O sea, otra cosa es que cuestionen determinadas medidas, otra cosa es que se encuentren con un vecino o una vecina que consideran que está recibiendo un dinero que ellos trabajando no consiguen. Aquí, desgraciadamente, también hay mucha información distorsionada. O sea, los datos que nos aportan los trabajos más científicos es que, en realidad, la percepción pública tiene un apriorismo importante. ¿Por qué? Pues aquí entraríamos en un tema de estudio sociológico que yo no estoy en condiciones de poderles aportar, pero que tampoco estaría nada mal tener un análisis más profundo al respecto para saber también, no nos engañemos, cómo explicarle a la ciudadanía la medida que se toma y por qué se toma. O sea, y concretamente el dato del bajo nivel de fraude me parece que es un dato que de momento yo solamente lo he localizado en el País Vasco, pero probablemente interesaría también estirar y sistematizar y ver los datos, que seguro que los hay. Cuando yo estaba hacíamos esa evaluación en Cataluña, y yo creo que lo debe haber en otros lugares, ¿no? Bueno, no sé, me he tomado mis notas. No sé si he dejado de responder a alguna de sus preguntas o he intentado en esa respuesta más o menos ordenada. Si he dejado algún matiz, sí que no me gustaría, sería por defecto de mi capacidad ya de retención. Sí,
Pues muchísimas gracias, señor Bayarri. Damos por concluida esta primera parte de la sesión, con esta primera comparecencia, y a continuación a las 12:30 tendremos al señor don Guillermo Fernández Maillo, representante de Cáritas. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno.